Mi nuera tuvo un accidente y cayó en coma. En una de mis visitas al hospital, mi nieto se me acercó y me susurró: «Abuela, mamá no está enferma, está fingiendo». Confundida, le respondí: «¿Qué? No digas eso». Entonces me entregó su teléfono, y yo me quedé helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Saqué la vieja motocicleta del frente de la panadería, con las manos todavía impregnadas del olor a harina y levadura. Esta mañana estuvo más ajetreada de lo normal. Los clientes entraban y salían sin parar. Cada día que pasaba sentía un pequeño gozo al ver los panes calientes acomodados en los estantes, al escuchar las risas y conversaciones de la gente. Pero lo que más deseaba en ese momento era llegar a la escuela por Miguel, mi nieto querido. El niño siempre estaba emocionado contando lo que pasaba en clase, con los ojos brillando como si quisiera mostrarme el mundo entero. Solo con pensar en su sonrisa, todo mi cansancio desaparecía. Acababa de ponerme el casco, lista para arrancar, cuando el teléfono en mi bolsillo vibró con fuerza. Un número desconocido. Fruncí el ceño. Dudé un segundo, pero terminé llevándomelo a la oreja. La voz al otro lado sonó apresurada, fría, como un cuchillo que interrumpía mis pensamientos. ¿Es usted la señora Álvarez? Su nuera acaba de sufrir un accidente de tráfico grave. La estamos llevando de urgencia al Hospital Privado San Gabriel. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo entero se apagara de golpe. La moto se tambaleó bajo mis manos, casi cayéndose al suelo. Me quedé inmóvil, aferrada al manubrio, con la sensación de que la sangre había dejado de correr en mi cuerpo. El corazón golpeaba con tanta fuerza que tapaba todos los ruidos alrededor. ¿Inés, mi nuera, a quien siempre quise como hija, en un accidente? ¿Grave? Esas palabras retumbaban una y otra vez en mi cabeza, pero no lograba entender su verdadero peso. Solo sabía que, en ese instante, debía ir, verla, saber qué estaba pasando. Marqué con prisa el número de Juan, mi hijo, pero solo escuché los tonos de llamada sin respuesta. Seguramente ya estaba en el hospital, me dije, tratando de mantener la calma. Pero dentro de mí, el miedo ardía como fuego, consumiendo cualquier intento de pensar con claridad. Quería salir disparada hacia el hospital, pero de pronto recordé a Miguel. El niño aún estaba en la escuela, esperando que yo lo recogiera. No podía dejarlo solo. No podía permitir que se enterara por otros. Tenía que ser fuerte, por Miguel, por Juan, por toda la familia. Con el corazón ardiendo, aceleré hacia la escuela. Las calles de Ciudad de México parecían más llenas que nunca. Cada coche, cada claxon, era un muro que me frenaba. Cada segundo que pasaba era como una puñalada. Me preguntaba, ¿cómo estará Inés? ¿Sentirá dolor? ¿Estará consciente? Las imágenes de un accidente brutal se cruzaban en mi mente y tuve que apartarlas a la fuerza. Solo podía rezar, murmurando las oraciones que mi madre me había enseñado de niña, suplicando por un milagro. Al llegar a la puerta de la escuela, vi a Miguel esperando, abrazado a su mochila de superhéroes. Su carita se iluminó al verme. Los ojos chispeaban como si estuviera a punto de contarme algo divertido. Pero no podía esperar, no podía dejarlo terminar. Con la voz ronca y temblorosa le dije, «Miguel, súbete a la moto ya. Tu mamá tuvo un accidente, tenemos que ir al hospital». Vi cómo su sonrisa desaparecía de golpe, como una luz apagada en un instante. No preguntó nada, solo subió en silencio, sus pequeñas manos aferrándose fuerte a mi cintura. En todo el camino no dijo palabra, pero yo sentía su miedo en la presión de ese abrazo. Quise girarme, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero ni yo misma me atrevía a creerlo. El Hospital San Gabriel apareció ante mis ojos, frío y sofocante. El edificio blanco, el fuerte olor a desinfectante que me invadía la nariz, me hacía sentir que me faltaba el aire. Llevé a Miguel de la mano por los largos pasillos. Mis pasos eran apresurados pero pesados. Al llegar a urgencias, vi a Juan de pie allí, aturdido como un fantasma. Su cabello estaba revuelto, la camisa blanca impecable ahora estaba arrugada, las mangas manchadas de sangre oscura. Yo sabía que era la sangre de Inés, cuando él cargó a su esposa para traerla aquí.
Ver a mi hijo así me desgarraba el alma. Juan, mi hijo fuerte, ahora parecía un niño perdido. Al verme, Juan corrió hacia mí, hundió la cabeza en mi hombro, sollozando como nunca antes. Mamá, Inés. El doctor dijo que la situación es muy grave. Su voz se quebró, temblorosa, como si toda su fuerza hubiera desaparecido. Lo abracé, intentando mantenerme firme, pero yo también estaba temblando. Miguel, al ver a su padre llorar, también rompió en llanto. Su voz infantil y desorientada gritó: ¡Mamá! El niño se aferró fuerte al pantalón de Juan, sus ojos grandes llenos de miedo, como temiendo ser abandonado en medio de esta tormenta. Me arrodillé, lo atraje a mi pecho, tratando de protegerlo. Pero ¿cómo podía protegerlo si yo misma me estaba ahogando en el miedo? Los tres nos sentamos en las frías sillas de plástico del pasillo. El tiempo parecía haberse detenido. El fuerte olor a desinfectante, la voz seca de los altavoces sonando una y otra vez. Cada ruido era como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Miraba a Juan, miraba a Miguel, y luego la puerta de la sala de urgencias cerrada. Quería gritar, golpear la puerta, hacer cualquier cosa para saber cómo estaba Inés, pero solo podía quedarme allí, impotente, esperando. Casi 3 horas pasaron, largas como un siglo. Finalmente, la puerta de la sala de urgencias se abrió. Un hombre mayor, de rostro serio, salió. Se presentó como el doctor Herrera, director del hospital. Su voz era grave y pausada, como si pensara cada palabra. La paciente sufrió un traumatismo cráneoencefálico y ha caído en un estado de coma profundo. Hicimos todo lo posible, pero el momento en que despierte depende de la voluntad de la paciente. Esas palabras fueron un golpe en el pecho. Coma profundo, voluntad de la paciente. Esas frases resonaban en mi mente, pero no podía comprenderlas. Inés, la mujer siempre radiante, llena de vida, ahora yacía inmóvil, entre la vida y la muerte. Juan se desplomó. Si no lo hubiera sostenido, habría caído al suelo. Sus ojos se nublaron, como si su mundo entero se hubiera derrumbado. Miguel, asustado, se acurrucó en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando. Lo abracé fuerte, intentando ocultar mi dolor, pero mis lágrimas ya corrían, silenciosas, imposibles de contener. No quería que Miguel viera a su abuela llorar, pero ¿cómo podía ser fuerte cuando mi familia se estaba rompiendo? Una joven enfermera, con una placa que decía Marta, se acercó con una tabla de control. Con voz suave dijo: «La familia puede ver a la paciente a través del vidrio, pero por favor no hagan ruido». Asentí. Llevé a Miguel y a Juan frente al grueso cristal. A través de él, vi a Inés inmóvil entre un montón de cables. Su rostro pálido, sin vida. Sus labios, que siempre sonreían, ahora cerrados, como si hubiera ido muy lejos, a un lugar donde nosotros no podíamos alcanzarla. Juan apoyó la frente en el vidrio y gritó desesperado: «Amor, abre los ojos y mírame». Su voz desgarradora retumbó, rompiendo la quietud del pasillo. Las enfermeras se apresuraron a calmarlo suavemente, pero yo sabía que nada podría aliviar el dolor de mi hijo en ese momento. Yo me quedé allí, abrazando a Miguel, sintiendo cada latido débil de su pequeño corazón. Quise decir algo, consolarlo, pero mi garganta se cerró, incapaz de pronunciar una sola palabra. Esa noche, casi tuve que arrastrar a Miguel de regreso a casa. El niño lloraba desconsolado, quería quedarse con su madre, pero no podía dejarlo en el ambiente sofocante del hospital. Lo consolé, le prometí que volveríamos al día siguiente, aunque yo misma no sabía qué nos esperaba. Juan insistió en quedarse, acurrucado en una silla de plástico en el pasillo, con la mirada perdida fija en la puerta de la habitación. Miré a mi hijo y el corazón se me partía, pero sabía que no podía quedarme. Miguel me necesitaba, la panadería me necesitaba, y toda esta familia dependía de mí para mantenerse en pie. Los días después de aquel momento fatídico, mi pequeña casa parecía cubierta por una neblina oscura y pesada. Cada mañana al despertar, sentía como si una roca se me hubiera posado en el pecho, volviendo difícil cada respiro. He vivido 62 años, he presenciado separaciones y muertes,
pero nunca me había sentido tan impotente como ahora. Inés seguía allí en el hospital, inmóvil como una estatua, y Juan, el hijo del que tanto me enorgullecía por su fortaleza, ahora era solo una sombra, convirtiendo al Hospital San Gabriel en su segundo hogar. Cada día veía a Juan sentado frente a la habitación de Inés, inmóvil como una figura de piedra. Sus ojos estaban enrojecidos, sin el brillo de antes. De día se quedaba ahí, mirando fijamente la puerta de urgencias, como si con solo observar el tiempo suficiente, Inés abriría los ojos, saldría y le sonreiría como antes. Pero de noche, cuando caía la oscuridad, Juan buscaba el consuelo del alcohol. Más de una vez lo encontré sentado solo en un banco del hospital, con una botella en la mano, la mirada perdida como un alma en pena. Una vez llegué más temprano de lo habitual y lo descubrí tirado en el pasillo, junto a una botella vacía de tequila rodando por el suelo. Una enfermera joven, quizá Marta, se acercó con cautela y me dijo en voz baja: «Señora, él no debería beber tanto, no le hace bien». Yo solo pude asentir, reprimiendo un suspiro, aunque por dentro sentía que algo me ahogaba. Hice todo lo posible para sacar a Juan de ese abismo. Cada mañana me levantaba a las 3, encendía la pequeña cocina y preparaba pan recién horneado de ese que tanto le gustaba. Lo envolvía con cuidado y lo llevaba al hospital, con la esperanza de que ese aroma familiar despertara algo en él. Pero siempre era lo mismo. Apenas probaba un par de bocados y volvía a dejar todo, con la mirada clavada en la puerta del cuarto. «Mamá, no tengo hambre», murmuraba con voz ronca, como si ya no le quedara emoción alguna. Yo lo miraba y sentía que me rompía por dentro. Quería gritarle, sacudirlo, decirle que debía vivir, ser fuerte por Miguel, por él mismo. Pero solo podía recoger los platos en silencio, llevármelos de vuelta, con el corazón pesado. La carga de toda la familia recaía ahora sobre mis hombros envejecidos. Ya no era joven, cada mañana al levantarme sentía cada articulación adolorida, cada músculo cansado. Pero no podía detenerme. La pequeña panadería era nuestra única fuente de vida y tenía que mantenerla en marcha. A las 3 de la madrugada, cuando toda la ciudad dormía, yo ya estaba amasando y encendiendo el horno. El olor del pan caliente antes me daba alegría, pero ahora solo me recordaba los días tranquilos que habíamos perdido. Durante el día, atendía la tienda mientras revisaba el reloj, para luego correr a recoger a Miguel. Hubo días en que la clientela era tanta que apenas podía respirar, pero igual tenía que apretar los dientes y sonreír a cada persona, aunque por dentro solo quisiera desplomarme. Miguel, mi pequeño nieto, también cambió por completo. Antes era el rayo de sol de la casa, con su sonrisa radiante y sus historias interminables. Pero ahora se ha vuelto callado, reservado. Cada tarde, al salir de la escuela, lo veo sentado en silencio en una esquina del patio, abrazando con fuerza su mochila de superhéroe, con la mirada perdida. Una vez, el maestro lo tomó aparte, con voz llena de preocupación. «Señora Álvarez, Miguel anda muy apagado últimamente. No juega con los demás, solo se sienta solo. ¿Hay algún problema en casa?» Yo solo pude sonreír forzadamente y responder por encima: «Solo está un poco cansado, no se preocupe». Pero por dentro, sabía bien que Miguel cargaba una herida demasiado grande para su pequeño corazón. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero ¿cómo prometer algo que yo misma no creía? Cada tarde, llevaba a Miguel al hospital a visitar a su madre. Era parte de la rutina, parte de esa esperanza frágil de que Inés despertara. Pero la escena en el hospital nunca cambiaba. Juan seguía ahí, con la barba descuidada, oliendo fuertemente a alcohol. Yo intentaba que Miguel no lo notara, pero el niño era más sensible de lo que yo pensaba. Tomaba en silencio los dibujos que hacía en clase, los pegaba contra el frío cristal y le susurraba a su madre: «Mamá, hoy dibujé a toda la familia en la playa. Estás tú, papá, la abuela y yo. Despierta pronto, para que vayamos de verdad». Su voz temblaba, como si intentara sostener un sueño que se deshacía entre sus manos. Yo estaba al lado, escuchando cada palabra, con el corazón hecho pedazos. Inés seguía ahí, inmóvil, sin dar señales de respuesta.
Juan solía tomar a su hijo en brazos y con la voz entrecortada le decía: «Tu mamá te escucha, hijo. Pronto va a mejorar». Pero era él quien terminaba llorando, y Miguel, al verlo, también rompía en llanto. Yo tenía que apresurarme a consolarlo y sacarlo de la habitación, aunque por dentro yo también me estaba destrozando. La vida privada de mi familia, que antes era motivo de orgullo, ahora se había convertido en tema de chismes entre los vecinos. Un día, mientras hacía fila en el supermercado, doña Rosa, una conocida de hace años, me llevó aparte y me preguntó con tono curioso: «Ya no veo a Juan y su esposa juntos. ¿Qué pasó? ¿Y Inés? ¿Está bien?». Yo dudé un instante, intentando mantener la calma en mi voz. «Inés tuvo un accidente, está en el hospital». Pero la mirada inquisitiva de Rosa y los murmullos de quienes estaban cerca me hicieron querer desaparecer. Abracé mi canasta y salí casi corriendo, pero los comentarios siguieron detrás de mí, como agujas clavándose en mi orgullo. No quería que mi familia fuera tema de conversación, pero sabía que en un barrio pequeño como este, nada podía ocultarse para siempre. Esa noche, Juan volvió tambaleándose a casa, apestando a alcohol. Me miró con los ojos rojos y me gritó: «No le cuente a nadie lo de Inés. No necesito su lástima». Su voz era dura, pero yo sabía que detrás de esa furia había un dolor imposible de poner en palabras. Solo asentí en silencio, conteniendo un suspiro, y lo dejé subir a trompicones a su habitación. Miguel estaba en la escalera, con su mirada infantil siguiendo la silueta vacilante de su padre. No dijo nada, solo se fue cabizbajo a su cuarto, abrazando fuerte su almohada de superhéroe. Al verlo, quise correr a abrazarlo, pero sabía que nada podría aliviar su dolor en ese momento. Esa noche me quedé sola en la cocina fría, frente a una montaña de facturas que no dejaba de crecer. Los gastos del hospital de Inés, la escuela de Miguel, el mantenimiento de la panadería. Cada cifra era como un corte en el alma. Había trabajado toda mi vida, con sudor, para construir una vida estable para mi familia, y ahora todo parecía venirse abajo. Aquella tarde, el sol en México seguía implacable. Yo acababa de limpiar la panadería. Cerré la puerta, subí a Miguel al auto y me preparé para la visita diaria al hospital. El niño iba en el asiento trasero, callado, abrazando con fuerza su mochila del superhéroe, como si fuera el último consuelo que le quedaba. Quise decir algo para romper el silencio, pero la garganta se me cerró. Solo pude suspirar y pisar el acelerador. Al llegar al Hospital San Gabriel, la escena familiar y dolorosa apareció ante mis ojos. El pasillo seguía frío. El olor a desinfectante me quemaba la nariz y los anuncios de la bocina sonaban secos, uno tras otro. Juan estaba sentado en las sillas de plástico, con la cabeza caída, cabeceando de puro agotamiento. A sus pies, una lata de cerveza vacía rodaba, brillando bajo la luz fluorescente. Ver a mi hijo así me encogió el corazón. Juan alguna vez fue un hombre lleno de vida, siempre riendo y hablando fuerte. Pero ahora solo era una sombra, consumido por el dolor y el alcohol. Le hice una seña a Miguel para que guardara silencio. No quería despertar a su padre. El niño asintió, con los ojos redondos llenos de preocupación, y me siguió despacito. Los dos nos acercamos al vidrio grueso de la sala. Inés estaba allí, quieta, como sumida en un sueño profundo. El pitido de las máquinas sonaba parejo, como un recordatorio cruel de que seguía viva, pero colgando de un hilo. Su rostro estaba pálido, sin un rastro de vida, los labios cerrados como si guardaran un secreto. La miré con el corazón hecho trizas. ¿Cuántas veces me había parado en ese mismo lugar, esperando un milagro, esperando que abriera los ojos, sonriera y dijera que todo había sido solo una pesadilla? Pero siempre era lo mismo, el silencio, y cada vez mi corazón se partía un poco más. Estaba a punto de tomar la mano de Miguel y llevármelo, para huir de esa atmósfera sofocante, cuando de repente él tiró de mi ropa. Se puso de puntitas, se acercó a mi oído y susurró, bajito pero con una fuerza que me atravesó el alma: «Abuela, yo creo que mamá no está enferma. Ella está fingiendo». Sentí un golpe seco, como si alguien me hubiera abofeteado. Me giré. Miré directo a los ojos transparentes de Miguel e intenté hablar con calma, aunque por dentro me temblaba todo. «Miguel,
No digas tonterías. Tu mamá está muy enferma. Tú lo sabes. Pero el niño no discutió como solía hacerlo. Bajó la cabeza, con las manos temblando, mientras encendía el celular viejo que Juan le había dado para ver caricaturas. «Mire esto, abuela», dijo en voz tan baja que tuve que aguzar el oído para escucharlo. La pantalla titiló y apareció la imagen del cuarto de Inés. En el video no había nadie más, solo ella acostada en la cama, rodeada de cables y tubos. Pero entonces ocurrió lo impensable. Inés abrió lentamente los ojos, miró alrededor como revisando que no hubiera nadie, y luego se rascó la mejilla con toda naturalidad. Un momento después, incluso se incorporó un poco, tomó el vaso de agua de la mesa, bebió un sorbo y se volvió a recostar, cerrando los ojos para quedar inmóvil, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando la pantalla, con la cabeza dando vueltas, como si el mundo entero se hubiera puesto al revés. Eso no era una mujer en coma. ¿Eso era una farsa? Me dejé caer en la silla, con las manos sin fuerza, casi soltando el celular. Miguel estaba a mi lado, con la voz temblorosa, como si lo asustara lo que él mismo había descubierto. «Yo ya lo vi varias veces, abuela. Cada vez que no hay nadie, mamá abre los ojos y mira alrededor. Pero cuando usted o papá están aquí, se queda quieta. No sé qué está haciendo, por eso lo grabé a escondidas para que usted lo viera». Al escucharlo, un escalofrío me recorrió la espalda. El murmullo inocente de Miguel, ese corto video, eran como un rayo que destrozaba la niebla dentro de mí. Inés, mi nuera a quien siempre quise como a una hija, ¿estaba fingiendo? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Metí apresurada el teléfono en el bolso, tratando de mantener la voz lo más severa posible. «Miguel, esto absolutamente no se lo puedes contar a tu papá. ¿Entendiste bien?» El niño asintió, con los ojos brillando de miedo y confusión. Yo sabía que no comprendía del todo lo que estaba pasando, pero sentía la gravedad. Lo abracé, intentando ocultar la tormenta que me rugía por dentro. Pero justo en ese momento, Juan se movió y despertó. Se frotó los ojos, mirándonos con voz ronca. «¿De qué hablan ustedes dos?» Me sobresalté, negué con la cabeza y desvié el tema. «De nada, solo le recordaba a Miguel que haga su tarea en casa». Juan asintió, luego atrajo a su hijo hacia sí y le susurró: «No te preocupes, mamá pronto despertará». Miguel bajó la cabeza, evitando la mirada de su padre. Al verlo así, sentí un dolor agudo en el pecho. Era demasiado pequeño para cargar con este peso, para guardar un secreto contra su propio padre. De camino a casa, llevaba la moto como flotando, sin sentir los pies tocar el suelo. Mi mente era un caos. Las imágenes del video se repetían una y otra vez, como una película de terror sin pausa. El murmullo de Miguel, su mirada aterrada, y el rostro inmóvil de Inés. Todo eran piezas que no encajaban. Me preguntaba, ¿será que estoy malinterpretando? ¿Será solo un instante involuntario, una reacción del cuerpo? Pero en lo más profundo de mí, sabía que lo que vi no fue casualidad. Inés estaba ocultando algo, y eso me llenaba de miedo. No miedo por ella, sino por Juan, por Miguel, por toda mi familia. A la mañana siguiente, desperté más temprano que de costumbre, cuando la primera luz del día aún no se filtraba por la rendija de la puerta. Llegué al Hospital San Gabriel antes de lo habitual, cuando los pasillos todavía estaban vacíos y solo algunos empleados de guardia pasaban en silencio. Juan aún no había llegado. Quizás se había ido a casa a asearse tras una noche entera junto a su esposa. Me quedé en la esquina del pasillo, mirando por la ventana hacia la habitación de Inés. Ella seguía ahí, inmóvil, el rostro pálido como de cera. Pero ahora, cada vez que la miraba, ya no veía la fragilidad de alguien luchando entre la vida y la muerte. En cambio, solo veía un velo de misterio, escondiendo algo que yo aún no lograba descifrar. Marta, la joven enfermera asignada exclusivamente al cuidado de Inés, estaba en la habitación. Le limpiaba el cuerpo a mi nuera, con movimientos suaves pero algo mecánicos. Me escondí tras la esquina del pasillo, observando cada gesto suyo.
Marta trabajaba, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia afuera, como temiendo ser descubierta. De vez en cuando murmuraba algo, tan bajo que no podía entender, pero suficiente para transmitirme inquietud. Algo no estaba bien, lo sabía con certeza. Mi corazón era un enredo de ira y miedo, pero me repetía que debía mantener la calma. Si quería descubrir la verdad, no podía dejar que las emociones me dominaran. Cuando Marta salió del cuarto, llevando consigo la planilla de control, inhalé profundo y avancé. Ella estaba inclinada escribiendo, sin notar mi presencia. Intenté mantener la voz serena, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Buenos días, Marta. Dígame, en los momentos en que cuida a Inés, ¿ha notado alguna vez algo fuera de lo común? Por ejemplo, que ella despierte en secreto cuando no hay nadie. Pronuncié cada palabra con cuidado, observando de cerca su reacción. Marta dio un salto, como si yo le hubiera lanzado una bomba directo al pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, y el bolígrafo que sostenía cayó al suelo con un ruido seco. Ese sonido retumbó en el pasillo silencioso, confirmándome que había tocado justo en su miedo más profundo. Señora, ¿qué está diciendo? Yo no entiendo, balbuceó Marta, evitando mi mirada, incapaz de sostenerla. Retrocedió un paso, apretando la tabla de control como si quisiera aferrarse a ella. Me acerqué más, con la voz firme, sin rastro de suavidad. Esa reacción significa que es verdad, ¿cierto? La miré directo a los ojos, buscando una grieta en su pánico. El rostro de Marta estaba pálido. Sus labios temblaban como si fuera a llorar. Se dejó caer en la silla, hablando en un hilo de voz, casi un susurro. Yo solo obedecía órdenes del director Herrera. Él me pidió guardar el secreto. Por favor, yo solo soy una empleada, no me meta en esto. Esa confesión a medias me golpeó como un rayo. Me quedé inmóvil, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Era cierto. Inés no solo fingía estar en coma, sino que también el doctor Herrera, director del hospital, estaba involucrado. Traté de mantener la calma en mi voz, aunque por dentro hervía de rabia. ¿Qué te pidió exactamente? Dilo claro. Marta avancé un paso más, sin darle espacio para escapar. Marta negó con fuerza, estrujándose las manos, hablando entrecortada. Solo me ordenó que cuidara bien a la señora Inés, que no le dijera a nadie que ya había despertado. Yo no tengo nada que ver con lo demás. Se lo ruego, no me culpe a mí. Alzó la vista, con los ojos enrojecidos, como suplicando perdón. Pero yo no podía ceder. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba la verdad. Necesitaba proteger a mi hijo y a mi nieto de lo que estuviera pasando. En ese momento, otra enfermera pasó por el pasillo, lanzándonos una mirada curiosa. Marta se levantó de golpe, recogió el bolígrafo y fingió retomar sus notas como si nada hubiera ocurrido. Yo me di la vuelta en silencio, con el corazón golpeando como un tambor. Cada paso al salir del pasillo me pesaba como si cargara una roca. Lo que Marta había admitido no solo confirmaba mis sospechas, sino que revelaba algo peor. Esto no era solo una farsa de Inés, sino un engaño respaldado por alguien con poder, como el doctor Herrera. ¿Qué estaban tramando? ¿Cómo podían ser tan crueles de engañar a toda una familia, dejando que Juan y Miguel se hundieran en el dolor? Cuando Juan llegó al hospital, intenté mantenerme serena, como si nada hubiera pasado. Me preguntó con voz cansada: «Mamá, ¿cómo está Inés? ¿Hay alguna novedad?» Yo solo negué con la cabeza y respondí en voz baja: «Sigue igual, hijo. El doctor dice que no hay avances», pero por dentro me consumía el fuego. Quería contárselo todo a Juan, mostrarle el video de Miguel, decirle que su esposa no estaba en coma. Pero al ver sus ojos enrojecidos, su rostro agotado, no pude. Juan ya había perdido demasiado, y temía que esta verdad fuera la gota que lo destruyera por completo. Esa noche me quedé dando vueltas en la vieja cama. La luz tenue de la luna se colaba entre las cortinas e iluminaba el techo, pero no lograba disipar la oscuridad que rodeaba mi mente.
Apreté la manta con fuerza, intentando obligarme a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, preguntas filosas me atravesaban el corazón. ¿Por qué hizo eso Inés? ¿Qué papel tuvo el doctor Herrera en todo esto? Y lo más terrible, ¿acaso todos esos años en los que amé y confié en mi nuera fueron solo una farsa? Sentí que me habían traicionado, no solo Inés, sino también mi propia ingenuidad. Me di cuenta de que sola no podría resolverlo. Necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, me levanté temprano y llevé a Miguel a la escuela como de costumbre. El niño seguía en silencio, abrazando su mochila del hombre araña, con la mirada perdida como si estuviera atrapado en un mundo que no entendía. Le acaricié la cabeza e intenté sonreír. «Hoy esfuérzate en la escuela, te voy a recoger temprano». Miguel asintió, pero yo sabía que no creía en mis palabras de consuelo. Al ver su pequeña espalda desaparecer tras la reja de la escuela, sentí que el corazón se me apretaba. Tenía que descubrir la verdad, no solo por mí, sino también por Miguel, para que no siguiera viviendo en esta penumbra. Conduje directo a la oficina del señor Santiago, un detective privado que había sido amigo de mi difunto esposo. Era un ex policía al que mi marido siempre respetó por su entrega y su agudeza. La oficina de Santiago estaba en una esquina descuidada, con un letrero de madera ya desgastado. Al entrar, lo vi sentado tras un escritorio lleno de marcas, con sus ojos penetrantes mirándome por encima de unas gafas de marco plateado. «Señora Álvarez, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Qué pasa que la noto tan tensa?», preguntó con voz grave pero atenta. Respiré hondo y le conté todo, desde el inocente susurro de Miguel, el video inesperado, hasta el enfrentamiento con la enfermera Marta. Traté de mantenerme serena, pero mis manos temblaban mientras le mostraba el video en el teléfono. Santiago lo miró una y otra vez, frunciendo el ceño, sus dedos golpeando suavemente la mesa como hacía siempre. «Esto no es cualquier cosa, señora Álvarez», dijo en voz baja. «Si lo que usted cuenta es cierto, hay una conspiración en marcha. Voy a ayudarla, pero tiene que mantener esto en secreto, especialmente con su hijo». Asentí, sintiéndome aliviada por compartir la carga, pero también más pesada al ver cómo la verdad empezaba a salir a la luz. Santiago prometió comenzar a vigilar el hospital de inmediato, y salí de su oficina con una frágil chispa de esperanza mezclada con miedo. Esa noche volví a llevar a Miguel al hospital. El aire estaba igual de sofocante que siempre. El olor a desinfectante me golpeaba y los sonidos constantes de las máquinas venían desde la habitación de Inés. Juan ya estaba allí, sentado junto a la cama de su esposa, sosteniéndole la mano con fuerza, mientras las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Al verlo así, el dolor me atravesó. Juan, mi hijo fuerte, el orgullo de mi vida, ahora parecía un hombre vacío. Quise abrazarlo, contarle toda la verdad, pero cada vez que me topaba con sus ojos enrojecidos, no me atrevía. ¿Cómo podía decirle que la mujer que amaba tal vez lo estaba engañando? ¿Cómo podía destrozarle aún más el corazón? Puse como excusa salir al pasillo por agua, dejando a Miguel al lado de su padre. Al pasar por un rincón cerca de la sala de enfermería, alcancé a ver a Marta hablando con un guardia. Ella le deslizó una carpeta delgada en la mano, con la mirada nerviosa, como temiendo ser descubierta. Contuve la respiración y reduje el paso para escuchar mejor. «Entrégale esto a él, rápido», murmuró Marta con voz temblorosa. El guardia asintió, metió la carpeta en el bolsillo de su chaqueta y se dirigió apresuradamente hacia la oficina del doctor Herrera. Cuando Marta volvió, su mirada se cruzó con la mía. Se sobresaltó, agachó la cabeza deprisa, fingiendo no verme, y se alejó rápido. Yo avancé, con la intención de llamarla, pero el guardia ya me estaba mirando, con ojos llenos de desconfianza. Me detuve, sintiendo como si una mano invisible me apretara la garganta. Unos días después, Santiago me citó en una pequeña cafetería, escondida en un callejón desierto. Cuando llegué, él ya estaba sentado en un rincón apartado, con un fajo de fotos frente a sí. «Siéntese», dijo, con voz grave pero tensa. Empujó las fotos hacia mí y al mirarlas sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. Eran fotos tomadas a escondidas, mostrando a Inés, con bata de paciente y una bata blanca encima,
saliendo furtivamente de la habitación en plena medianoche. Caminaba con pasos suaves pero conscientes, sin ninguna señal de estar en coma. Inés se dirigió directo al despacho del doctor Herrera. La puerta se cerró de golpe tras ella. La luz seguía encendida adentro, aunque ya era pasada la medianoche. Tomé las fotos con las manos temblorosas, sintiendo que la sangre se me drenaba. ¿Esto es real?, susurré con voz quebrada. Santiago asintió, con mirada seria. Su oficina está muy bien insonorizada. No pude oír nada, pero es evidente que algo raro pasa. La he vigilado varias noches, y no es la única vez que lo hace. Voy a seguir investigando, pero usted tiene que estar preparada. Esto puede ser más grande de lo que pensamos, asentí, aunque mi mente estaba en blanco. Las palabras de Marta resonaban en mis oídos. Yo solo obedezco órdenes de Herrera. Las piezas comenzaban a encajar, formando un cuadro aterrador que no quería creer. Al llegar a casa, me senté en la cocina oscura, la tenue luz cayendo sobre mis manos temblorosas. Miguel ya dormía, pero sabía que seguía cargando con el miedo hacia su madre. Juan estaba en el hospital, cuidando a una esposa que quizás lo estaba engañando. Saqué el teléfono, volví a ver el video de Miguel y pensé en las fotos de Santiago. Cada detalle era como una puñalada, pero sabía que no podía detenerme. Decidí que, además de confiar en Santiago, yo misma debía buscar más pruebas. No podía permitir que mi familia siguiera viviendo en una mentira. Tenía que proteger a Juan, proteger a Miguel, aunque el precio fuera mi propio corazón hecho pedazos. Esa mañana desperté antes del amanecer. No podía dormir, no por cansancio, sino porque la duda y el dolor me devoraban toda la noche. Miré el reloj. Apenas eran las 4. Juan, mi hijo, seguramente aún dormía profundamente tras una noche de copas. Era mi oportunidad para hacer lo que había postergado demasiado tiempo. Subí las escaleras en silencio, descalza para no hacer ruido. La casa estaba inquietantemente callada. Solo el tic-tac del reloj de pared se escuchaba. Me planté frente a la puerta de la habitación de Juan e Inés. Apreté con fuerza la manija, sintiendo el corazón golpear con furia en mi pecho. Sabía que no debía hacerlo, que no debía husmear en la habitación de mi hijo y mi nuera, pero ya no tenía otra opción. Si Inés realmente nos estaba traicionando, necesitaba pruebas, algo para proteger a mi familia. Respiré hondo y abrí la puerta. La habitación aún estaba impregnada con el perfume dulce y penetrante de Inés, una fragancia que antes me parecía tierna y familiar. En el tocador, un labial rojo quedaba abierto, como si ella se hubiera ido apenas unos minutos antes. Esos pequeños detalles me atravesaban el alma. Recordé cuando Inés recién se casó, cómo se peinaba con cuidado, cómo sonreía al probarse un vestido nuevo. ¿Había sido todo una farsa? Sacudí la cabeza, espantando esos recuerdos, y comencé a buscar. Abrí cada cajón, con cuidado de no alterar nada. Cada ruido pequeño, incluso el leve roce de la tela, me hacía sobresaltarme, temiendo que Juan se despertara y me descubriera. Revisé el tocador, los estantes de libros, incluso debajo de la cama, pero no encontré nada aparte de los objetos de siempre. Finalmente, abrí el viejo armario donde Inés solía guardar sus cosas. En el último cajón, escondido bajo varias capas de pañuelos de seda, encontré un paquete de carpetas azules, atadas con una liga. Mis manos temblaban al abrirlo, como si estuviera a punto de tocar un secreto espantoso. Dentro había 2 pólizas de seguro de vida, los documentos impresos con cuidado, la firma de Inés clara al final de cada página. La primera era un seguro de salud, con una cláusula que pagaría una suma enorme si el paciente requería un tratamiento prolongado o caía en estado de coma. La cantidad me dejó atónita, suficiente para comprar una casa grande. La segunda póliza era aún más aterradora, un seguro de vida temporal, con una indemnización varias veces más alta, suficiente para cambiar por completo una vida. Leí una y otra vez, tratando de entender por qué Inés, una mujer sin trabajo estable, había firmado contratos tan grandes. Ella solía pedirle dinero a Juan para hacer compras, y en ocasiones hasta me pedía a mí, con cierta vergüenza, para cubrir gastos básicos. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para pagar esas pólizas? ¿Y por qué las necesitaba? Saqué mi teléfono y fotografié cada página, cuidando de no arrugar el papel. Cada vez que presionaba el botón,
Sentía que estaba traicionando a mi propia familia, pero sabía que no tenía otra opción. Volví a colocar las carpetas en su sitio, cerré el cajón y salí del cuarto. Pero apenas abrí la puerta, me topé con Juan. Estaba ahí, con una mirada llena de sospecha, el cabello revuelto, la voz ronca. «¿Qué hace mamá en mi cuarto?». Me sobresalté, escondí el teléfono detrás de mi espalda, el corazón latiendo con fuerza. «Ah, solo buscaba el álbum de fotos viejo», respondí con torpeza, forzando una sonrisa. Juan suspiró. No preguntó más y caminó tambaleante hacia la cocina, donde yo sabía que volvería a buscar la botella de licor. Mirando la espalda de mi hijo, sentí que el corazón se me oprimía. Quise contarle todo, mostrarle esos documentos, pero sabía que Juan aún no estaba listo para enfrentar la verdad. Por la tarde, me encontré con Santiago en una pequeña cafetería donde habíamos quedado antes. Él tenía nueva información. Cuando me senté, empujó hacia mí otro fajo de fotos, esta vez tomadas en el estacionamiento vacío del hospital. Las imágenes mostraban a Inés y al doctor Herrera dentro de un auto, compartiendo gestos íntimos imposibles de negar. Inés, vestida con ropa de paciente, sonreía a Herrera, su mano sobre la de él, la mirada llena de intención. Me quedé inmóvil, removiendo con mano temblorosa el café ya frío. «¿Esto es real, Santiago?», susurré con la voz quebrada. Él asintió, con voz grave. «Los he seguido varias noches, no es la primera vez. Hay algo muy turbio aquí, señora Álvarez. Debe prepararse». Miré las fotos, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Inés no solo fingía estar en coma, también tenía una relación oculta con el doctor Herrera. Esta obra no tenía una sola actriz, sino dos, y estaban interpretando su papel a la perfección para engañar a toda mi familia. Ese mediodía, el calor de México era sofocante, y el aire dentro de mi pequeña panadería se sentía tan denso que casi no podía respirar. Acababa de limpiar el mostrador, con el sudor perlándome la frente, intentando concentrarme en el orden del lugar para olvidar las dudas que me carcomían por dentro. En esos días, cada minuto parecía una batalla. Mantener la panadería, cuidar de Miguel y enfrentar la verdad aterradora sobre Inés. Recién había acomodado los panes que quedaban en una canasta, lista para cerrar e irme a descansar, cuando unos golpes estruendosos retumbaron en la puerta del callejón. El ruido fue tan fuerte que me sobresalté y casi dejó caer la charola de las manos. Corrí a abrir, con un presentimiento en el pecho. Cuando la puerta se abrió, me quedé helada. 3 hombres bloqueaban la entrada, con rostros duros y tatuajes de serpientes y dragones recorriendo sus brazos. El que parecía ser el jefe, alto y con el cabello rapado, extendió un papel arrugado y habló con voz áspera. «¿Dónde está Inés? Ya llegó la hora de pagar la deuda». Miré el papel, el corazón me latía desbocado, como si la sangre se me escapara del cuerpo. Traté de mantener la calma aunque las manos ya me temblaban. Se equivocan. Mi nuera está en coma en el hospital, no puede ver a nadie. El hombre soltó una risa seca, un sonido tan cruel que me recorrió un escalofrío. ¿Coma? ¿Cree que somos idiotas? Inés nos pidió una suma enorme para invertir en un negocio. Si se hace la lista, esta familia no va a tener paz. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Miré alrededor y vi a algunos vecinos espiando desde sus puertas con miradas mezcladas de curiosidad y miedo. Sabía que, si aquello se hacía más grande, todo el barrio hablaría y mi familia sería el blanco de las murmuraciones. Tragué saliva y respondí con voz controlada. «Por favor, cálmense. Yo no sé nada de esas deudas. Déjenme averiguar». Pero el jefe no estaba dispuesto a ceder. Sonrió de lado y señaló mi pequeña casa. «¿Averiguar? Tiene una semana. Si no hay dinero, venda la casa y pague». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise protestar, gritar que yo no tenía nada que ver, que Inés seguía en el hospital, pero las miradas frías de los 3 me dejaron claro que no estaban jugando. Me apresuré a entrar. Abrí la caja fuerte escondida en la cocina y saqué todos los ahorros que había guardado durante años para Miguel y la panadería. Se los puse en la mano al jefe con la voz temblorosa. «Tomen esto por ahora. Les ruego que me den más tiempo». Me miraron con desprecio,
como decidiendo si arruinarlo todo ahí mismo. Al final, el jefe guardó el dinero en su bolsillo y lanzó una última amenaza. 1 semana, no nos obliguen a volver. Luego los 3 se marcharon. Sus pasos pesados se perdieron en el callejón. Yo me desplomé en el escalón, empapada en sudor, no por el calor, sino por el miedo y la impotencia que me estrangulaban. ¿Inés endeudada? ¿Invirtiendo en negocios? Esas palabras resonaban en mi cabeza, pero no tenían sentido. Ella, que siempre creí tan sencilla, ¿cómo podía estar metida en algo así? Justo en ese instante, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Santiago. Lo abrí con las manos aún temblorosas y sentí que el corazón se detenía al ver lo que había enviado. Eran fotos de Inés y el doctor Herrera dentro de un coche estacionado en el hospital. Se abrazaban sin pudor y los ojos de Inés lo miraban con una ternura que parecía borrar al mundo entero. Junto a las fotos había un audio corto con una nota de Santiago. Grabé su conversación dentro del auto con un dispositivo especial. Debería escucharla. Encendí la grabación. La mano me temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. La voz de Inés sonó, áspera pero lo bastante clara para que yo escuchara cada palabra. Déjame dormir unas semanas más, y luego pasaremos al último paso. Ese dinero del seguro resolverá todas las deudas y nos dará una nueva vida. La voz de Herrera respondió, grave y calculadora. Tranquila, Inés, todo va por buen camino. Mientras nadie sospeche, tendremos éxito. Apagué la grabación, sintiendo que todo mi cuerpo se vaciaba de fuerzas. Todo explotó en mi cabeza. Inés no solo fingía estar en coma, no solo tenía una relación con el doctor Herrera, sino que había montado una farsa para huir de las deudas y quedarse con el dinero del seguro. Ella pensaba dejarlo todo atrás, a Juan, a Miguel y a mí, para empezar una nueva vida con su cómplice. Esa tarde me senté frente a una taza de café frío, apretando las manos como si aún pudiera aferrarme a un poco de valor. Sabía que, si quería proteger a mi familia, no podía seguir callada. Juan, mi hijo, tenía que saber la verdad, aunque le destrozara. Respiré hondo, me levanté y caminé hacia la sala, donde Juan estaba sentado, la mirada perdida en el vacío. Puse todas las pruebas sobre la mesa. Las fotos de Inés y Herrera en el auto, la copia del contrato del seguro y el teléfono con la grabación. Juan levantó la vista, con ojos turbios, sin entender lo que hacía. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó con voz ronca, aún con olor a alcohol de la noche anterior. Me senté frente a él, intentando mantenerme firme, aunque el corazón me golpeaba con fuerza. «Juan, necesito que mires esto. Sé que no quieres creerlo, pero debes enfrentar la verdad». Señalé el montón de fotos con la voz quebrada. Inés no está en coma. Ella nos está engañando. Juan sacudió la cabeza una y otra vez, con las manos temblorosas rozando las fotos, hasta que de pronto las tiró al suelo y gritó: «¡No puede ser! ¿De dónde sacaste esto? Está todo armado. Inés jamás me traicionaría». Sus ojos rojos parecían aferrarse desesperadamente a una fe que se desmoronaba. Le tomé la mano que temblaba, hablando lo más suave que pude. «Juan, debes despertar. Mira la realidad. Inés no solo te engañó a ti, también manipuló la inocencia de Miguel. Sé que duele, pero no puedes seguir viviendo en una mentira». Reproduce la grabación. La voz de Inés sonó otra vez, clara y helada. «Déjame dormir unas semanas más, y luego pasaremos al último paso. Ese dinero del seguro resolverá todas las deudas y nos dará una nueva vida». Juan quedó inmóvil, como si alguien lo hubiera abofeteado. Escuchó todo el audio y de pronto rompió en llanto, lágrimas de dolor y derrumbe. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué a Miguel?», susurró con voz rota. Lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar en mis brazos, sin saber cómo consolarlo. Solo pude decir: «Lo siento, Juan. Yo también sufro, pero tenemos que ser fuertes por Miguel». Juan se levantó, tambaleante, fue al mueble del licor, llenó una copa de tequila y la bebió de un trago. Después se metió en su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Ese golpe retumbó como un martillazo en mi pecho. Sabía que mi hijo necesitaba tiempo,
pero también sabía que yo ya no podía esperar más. La verdad estaba desnuda, y si Inés y Herrera estaban por dar el último paso de su plan, yo debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Quedé en verme con Santiago a la mañana siguiente en un rincón apartado del café de siempre. Él estaba ahí, con una taza de café negro frente a sí, el rostro lleno de tensión. ¿Ya le contó a Juan?, preguntó apenas me senté. Asentí con voz grave. Él no quiere creerlo, pero una madre no puede dejar que su hijo siga engañado. ¿Qué hacemos ahora, Santiago? Él golpeó suavemente la mesa con los dedos, la mirada afilada. Tenemos pruebas suficientes para ir a la policía, la grabación, las fotos, el contrato de seguro. Pero si quiere que Juan vea la verdad con sus propios ojos, necesitamos un golpe final en el hospital. Hay que hacer que Inés y Herrera se descubran solos. Asentí, sintiendo a la vez determinación y miedo. Sabía que Juan necesitaba verlo por sí mismo. De lo contrario, viviría siempre en la ilusión de la esposa que una vez amó. Al día siguiente busqué a Rosario, una vieja compañera de estudios que ahora era la jefa de policía de la zona. Compartimos nuestra juventud y yo sabía que era alguien en quien podía confiar. En su pequeña oficina le conté todo, desde el video de Miguel hasta las pruebas de Santiago. Rosario escuchó, con el rostro cada vez más serio. Cuando le mostré la grabación, negó con la cabeza, con voz grave. Esto es una estafa organizada, señora Álvarez. Si lo que dice es cierto, Inés y Herrera no solo han violado la ética, sino la ley. Se detuvo y me miró fijamente. La ayudaré, pero necesitamos un pretexto válido para irrumpir sin levantar sospechas. ¿Ya tiene un plan? No alcancé a responder cuando mi teléfono vibró en el bolso. Era el número del doctor Herrera. Contesté, el corazón latiendo a toda prisa. Su voz al otro lado sonaba pesada, con un falso tono de compasión. Señora Álvarez, lamento mucho informarle que la situación de Inés está empeorando. Tal vez la familia deba prepararse. Mañana por la mañana, por favor estén todos presentes. Daremos el resultado final. Sentí un escalofrío, como si hubiera tocado un bloque de hielo. Ahí estaba. Ese era el momento en que planeaban bajar el telón de su farsa. Traté de sonar tranquila al responder, sí, doctor, mañana estaremos ahí. Al colgar, me giré hacia Rosario, con la voz temblorosa. Mañana, en la habitación de Inés. Ese es el momento. Rosario asintió, con una mirada firme. De acuerdo, prepararé al equipo. Actuaremos en el instante justo. Sentí una chispa de esperanza. Pero al mismo tiempo, el miedo crecía. ¿Qué pasaría cuando Juan enfrentara la verdad? ¿Soportaría el golpe? Y Miguel, mi nieto querido, ¿cómo reaccionaría al saber que su madre había engañado a toda la familia? Esa noche llevé a Miguel a casa de doña Lucía, la vecina de confianza que vivía enfrente. No quería que el niño presenciara la escena terrible que se avecinaba. Cuando le dije que esa noche dormiría en casa de doña Lucía, Miguel me miró con preocupación en los ojos. Abuela, ¿mi mamá está bien? ¿Mañana me llevas a verla, sí? Lo abracé, conteniendo las lágrimas. Está bien, hijo. Mañana te recogeré temprano, pero cuando el niño se dio la vuelta, sentí que el corazón se me partía. ¿Cómo podría protegerlo de una verdad tan cruel? Al volver a casa, encontré a Juan sentado en la oscuridad, con una botella de licor rodando a sus pies. No dijo nada, solo estaba ahí, con los ojos enrojecidos y vacíos. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro y dije una sola frase. Mañana tienes que ir al hospital. Necesitas conocer la verdad definitiva. Juan levantó la vista, con el rostro marcado por el dolor, pero asintió en silencio. Yo sabía que él también sentía que todo estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tan pesado como el plomo. Me desperté temprano, pero no por la costumbre de hornear pan, sino por la sensación de inquietud que me apretaba el pecho. Hoy era el día en que todo saldría a la luz y aunque ya me había preparado, mi corazón seguía temblando. Juan estaba sentado en la mesa, sin decir una palabra, el rostro demacrado y agotado después de tantos días perdido entre el alcohol y el dolor. Miré a mi hijo. Quise decirle algo para consolarlo, pero la garganta se me cerró. Vámonos, Juan. Fue lo único que pude decir, con voz ronca.
Él asintió, se levantó y juntos subimos al auto, avanzando en silencio hacia el Hospital San Gabriel. Durante todo el trayecto, Juan miraba por la ventana con la mirada perdida, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hacía tiempo. Cuando llegamos al hospital, el pasillo familiar apareció con el fuerte olor a desinfectante y el ruido constante de las máquinas. Marta estaba allí con algunas enfermeras más, el rostro nervioso, inquieto, como si supiera que algo estaba por ocurrir. La miré de reojo, pero no dije nada, solo apreté la mano de Juan para darle valor. El doctor Herrera salió de su oficina con un expediente en la mano, nos saludó con una formalidad fingida y dijo con voz grave y solemne: «Señora Álvarez, señor Juan, pasen por favor». Asentí, aunque por dentro la rabia hervía. Yo sabía que justo afuera, Rosario y su equipo de policías ya estaban listos. Entramos a la habitación de Inés, donde algunos familiares ya se habían reunido. El aire estaba cargado, como si todos sintieran la tensión. Inés yacía inmóvil en la cama, el rostro pálido, pero yo ya no la veía como una víctima. Solo veía a una mujer que había montado una obra cruel, engañando a toda mi familia. Herrera, de pie junto a la cama, comenzó su discurso con voz lastimera. Después de muchos días de esfuerzo, lamentamos informar que la condición de la paciente empeora cada vez más. Tememos que no logre sobrevivir. La familia debe estar preparada. Juan agachó la cabeza. Los hombros le temblaban. Algunos familiares comenzaron a sollozar, y los gemidos se extendieron creando una escena de luto tan falsa como calculada. Yo me mantuve de pie, los puños cerrados, conteniendo la furia que me quemaba el pecho. Miré a Herrera, a su actuación perfecta, y supe que era cuestión de segundos para que su teatro llegara al final. Pero lo que no imaginaban era que hoy, Rosario y yo, seríamos quienes bajaríamos el telón. Justo en el momento en que Herrera levantó la pluma para firmar el certificado de pronóstico fatal, la puerta se abrió de golpe. 3 policías uniformados entraron, encabezados por Rosario, cuya mirada era fría y decidida. La habitación quedó en silencio absoluto. Rosario declaró con firmeza: «Doctor Herrera, señora Inés Ortega, quedan arrestados por fraude y estafa de seguros». Su voz resonó fuerte, implacable, como un martillazo que destrozaba toda la farsa, y entonces ocurrió algo increíble. Inés, la que supuestamente estaba en coma profundo, de pronto abrió los ojos, se incorporó en la cama y gritó: «¿Qué están diciendo? No tienen pruebas. Esto es una calumnia». Su voz chillona, desesperada, no tenía nada que ver con la de alguien que había estado inmóvil por semanas. Juan quedó paralizado, con la boca abierta, mirando a su esposa, moribunda, gritar como una fiera. Inés volteó hacia él, y en sus ojos apareció un destello de pánico, como si hubiera entendido que acababa de delatarse sola. Rápidamente giró el rostro, incapaz de sostener la mirada de su marido. Rosario hizo una señal y un oficial se adelantó, presentando todas las pruebas: las fotos de Inés y Herrera en el auto, la grabación de su conversación, las imágenes del contrato de seguro y la declaración de la enfermera Marta. Saqué mi celular y mostré el video que Miguel había grabado, donde se veía a Inés abriendo los ojos a escondidas, bebiendo agua y levantándose cuando nadie la observaba. Murmullos y comentarios comenzaron a llenar la sala. Un familiar murmuró: «Dios mío, ¿cómo puede ser posible?». Otro exclamó: «Ella engañó a toda nuestra familia». El ambiente en la habitación se volvió caótico, como si la verdad acabara de destrozar todas las ilusiones. Juan temblaba, con la mirada clavada en Inés. Luego, como si despertara de un sueño, gritó con la voz quebrada: «Inés, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué a Miguel?». Inés se lanzó hacia él, intentando abrazarlo, llorando y suplicando: «Juan, tienes que entender, no tenía otra opción, debía demasiado, solo quería que tuviéramos una vida mejor». Pero Juan apartó de golpe sus manos, sus ojos ya solo reflejaban rabia y repulsión. «¿Mejor? ¿Abandonaste a nuestro hijo? ¿Abandonaste a esta familia solo por dinero?». Su voz temblaba, como si cada palabra fuera un puñal clavándose en su propio pecho. Herrera estaba ahí, con la cabeza gacha, sin poder dar más excusas mientras la grabación en el auto sonaba. Su voz retumbó, fría y calculadora:
Tranquila, Inés. Mientras nadie sospeche, tendremos éxito. Toda la sala quedó en silencio. Solo se oía la bocina del hospital a lo lejos. Rosario hizo una señal, y los policías colocaron las frías esposas plateadas en las muñecas de ambos. Inés aún forcejeaba, gritando desesperada. «Hice todo por las deudas. No tenía salida». Pero nadie le creyó más. Ni siquiera los familiares que antes lloraban por ella, ahora solo la miraban con ojos extraños. Juan se desplomó en la silla, con las manos en la cabeza, como si no pudiera soportar el peso de la verdad. Me acerqué, puse mi mano en el hombro de mi hijo y le dije suavemente: «Esta es la verdad, hijo. Sé que duele, pero tenemos que seguir adelante». Juan no respondió, solo se quedó ahí, con las lágrimas cayendo en silencio. Sentí su dolor como si fuera mío. Yo había perdido a una nuera a la que había querido, pero Juan había perdido una parte de su vida. La habitación del hospital, antes tranquila, ahora era un caos. Los gritos de Inés se hicieron más débiles y lejanos cuando la sacaron esposada. Herrera caminaba detrás, con la cabeza baja, sin rastro de la autoridad de un director de hospital. Cuando la puerta se cerró, devolviendo el silencio, miré alrededor de la sala, a los rostros atónitos de los familiares, y sentí un gran vacío en el corazón. La verdad había salido a la luz, pero no trajo alegría, solo dejó dolor y vacío. Pasaron unos meses desde aquel día en que la verdad estalló en la sala del hospital, pero cada instante sigue grabado en mi memoria. La imagen de Inés incorporándose y gritando enloquecida, los ojos llenos de dolor de Juan y el sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas, todo parecía una pesadilla imposible de olvidar. Pero ahora, frente al tribunal, siento un leve alivio, como si al fin se fuera a quitar una losa de mi corazón. Hoy es el día del juicio público de Inés y el doctor Herrera, y sé que será el punto final de la cruel obra que destrozó a mi familia. Juan y yo nos sentamos en la primera fila de la sala de audiencias repleta. El ambiente era sofocante, lleno de murmullos de desconocidos, de la prensa y de algunos vecinos. Juan estaba junto a mí, mucho más delgado que antes, pero ya no tenía la desesperación que le daban las botellas. En su mirada había calma, como si hubiera aprendido a convivir con el dolor. Le tomé la mano, apretándola con fuerza para darle apoyo. Él me miró, sonrió débilmente, y entendí que, aunque aún dolía, estaba intentando seguir adelante. El juez, un hombre de mediana edad con el rostro severo, comenzó a leer la acusación. Su voz resonaba clara, cada palabra como un martillazo que destrozaba la falsedad de los últimos meses. Inés y Herrera fueron acusados de múltiples delitos: estafa, fraude de seguros y conspiración para apropiarse de bienes. Todas las pruebas fueron mostradas públicamente en la pantalla grande de la sala de audiencias. El video de Miguel, las fotos de Santiago, la grabación en el coche y los contratos de seguros que encontré en el cajón. Cada prueba era una pieza del rompecabezas que dejaba al descubierto el plan elaborado por Inés y Herrera para engañar a toda mi familia. Herrera estaba sentado en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la mirada. Admitió su culpa, con voz grave, casi en un susurro, reconociendo que había ayudado a Inés por ambición y por su relación turbia con ella. Inés, en cambio, todavía intentaba resistirse. Lloraba, con el cabello enmarañado, los ojos enrojecidos mirando hacia Juan. «Juan, lo siento, no quería que fuera así. Solo quería pagar las deudas. Quería una vida mejor para nosotros». Pero esas lágrimas tardías ya no conmovían a nadie. Juan la miraba con frialdad, sin una gota de compasión. «¿Mejor? Traicionaste a esta familia, traicionaste a Miguel, solo por dinero», dijo, con la voz temblando de rabia y dolor. La sentencia final fue dictada. Herrera recibió 6 años de prisión, Inés 5 años, además de la obligación de resarcir todos los daños. Cuando el juez golpeó el mazo, el sonido seco marcó el final de todo. Inés se desplomó, llorando desconsolada, pero nadie en la sala quiso mirarla. Herrera fue escoltado, con la cabeza baja, la figura de alguien que alguna vez tuvo poder y ahora no era más que una sombra. Juan estaba a mi lado, con las manos apretadas, las lágrimas cayendo en silencio. Yo sabía que no eran lágrimas de sufrimiento, sino de liberación.
Mi hijo por fin era libre de la ilusión de una esposa a la que alguna vez amó. Cuando salimos del tribunal, el sol radiante de México ya no quemaba como antes. La prensa nos rodeaba, micrófonos frente al rostro, preguntas lanzadas sin parar. Yo solo dije una frase, con voz tranquila pero firme. La justicia se ha cumplido. Nunca jueguen con los sentimientos de la familia, porque el precio será demasiado alto. Juan estaba junto a mí, sin decir palabra, pero apretando mi mano con fuerza, como si quisiera decirme que ya estaba listo para seguir adelante. Nuestra vida poco a poco volvió a su cauce, aunque las cicatrices permanecían. Mi pequeña panadería volvió a llenarse de clientes. El olor a harina y levadura otra vez traía esa sensación de hogar. Cada mañana me levantaba temprano, amasaba, horneaba las primeras tandas de pan y sentía mi corazón más ligero. Miguel empezó a charlar de nuevo, ayudándome a ordenar el pan, corriendo por la tienda con su sonrisa pura. Aún mencionaba a su madre, pero ya no con esa tristeza perdida de antes. Su risa, como la luz del sol, iba llenando los huecos dolorosos en nuestra pequeña casa. Juan también cambió. Consiguió un nuevo trabajo en un taller mecánico, donde podía concentrarse en cosas concretas en lugar de perderse en el alcohol. Lo vi aprender a ser un verdadero padre, pasar tiempo jugando con Miguel, llevarlo a la escuela y contarle historias cada noche. Algunas noches, veía a Juan sentado en silencio junto a la ventana, con la mirada perdida, pero yo sabía que estaba aprendiendo a perdonarse, no a Inés, sino a sí mismo. Una tarde, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa, Miguel levantó la cabeza de repente, con los ojos muy abiertos, y me miró. «Abuela, ¿mamá va a volver algún día?» La pregunta del niño fue como una puñalada, pero sonreí, tomé su pequeña mano y respondí con ternura. «Hay personas que eligen irse, Miguel, pero lo importante es que todavía nos tenemos. La abuela, tu papá y tú, eso es la familia». Juan me miró, sus ojos brillaron con determinación, y luego acarició la cabeza de Miguel. «Así es, hijo, siempre estaremos aquí, el uno para el otro». Miguel asintió, una sonrisa inocente se dibujó en su rostro, y por primera vez en muchos meses sentí que esta casa volvía a ser cálida como antes. Me quedé allí, mirando a mi hijo y a mi nieto, con el corazón lleno de paz. La peor tormenta ya había pasado, dejando cicatrices, pero también dándonos la fuerza para seguir adelante. Pensé en los días de sufrimiento, en las noches de insomnio y en todas esas veces que creí que no podía soportar más. Pero ahora sé que mi familia lo logró. No solo sobrevivimos, sino que nos hicimos más fuertes, más unidos. Me levanté, serví otro vaso de jugo de naranja para Miguel y sonreí al escucharlo contar sobre el nuevo dibujo que había hecho en clase. Un dibujo de la abuela, su papá y él, juntos bajo un sol brillante. Al ver la sonrisa de Miguel y la mirada firme de Juan, supe que, sin importar lo doloroso que hubiera sido el pasado, seguiríamos adelante juntos. Mi pequeña casa, que alguna vez fue destrozada por la tormenta, ahora estaba reconstruida, no con ladrillos, sino con amor y confianza. Y yo, que había dedicado mi vida entera a proteger a esta familia, finalmente encontré un poco de paz en mi corazón. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.